A ver, vivimos en un mundo que nos bombardea con información, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para decidir qué creer? O sea, ¿qué hace que una idea sea más sólida, más confiable que otra? Bueno, para responder eso, tenemos que meternos de lleno en una de las historias más fascinantes que existen, la historia de cómo, como humanidad, aprendimos a conocer nuestro mundo. Por un lado, tenemos esta idea, que es muy poderosa. Nos dice que el conocimiento de verdad es algo tangible, algo que se puede contar. Si lo podemos observar, medir, cuantificar, entonces es real. La verdad está ahí, en los datos, en los hechos que podemos registrar con nuestros propios sentidos. Y luego, por otro lado, está esta perspectiva que es, pues, todo lo contrario. Sugiere que las verdades más importantes de la vida, como el amor, las creencias, lo que nos motiva, esas cosas no se pueden meter en una tabla de Excel. Son subjetivas, invisibles, sí, pero eso no las hace menos reales, para nada. Y es justo aquí donde la cosa se pone interesante. Porque entre la medición súper estricta y la experiencia invisible hay una forma de conocimiento que ha cambiado al mundo por completo. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus reglas? Eso es justamente lo que vamos a desentrañar hoy. Para poder entender bien qué es la ciencia, primero tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado, a una época donde las respuestas a los grandes misterios de la vida se buscaban de maneras muy diferentes. Antes de que existiera la ciencia moderna, la humanidad se guiaba por dos grandes faros. Por un lado, el sentido común, que nos ayudaba a sobrevivir en el día a día. Cosas como saber que el fuego quema. Y por el otro, el discurso religioso, que nos daba un marco para entender el mundo, explicando los fenómenos como actos de una voluntad divina. Ambas formas de saber eran súper útiles, claro, pero tenían un gran límite. No había manera de ponerlas a prueba de forma rigurosa. Pero de repente, algo empezó a cambiar. A lo largo de varios siglos, se fue gestando una verdadera revolución en la mente humana, que sacudió los cimientos de cómo veíamos la realidad y que al final dio a luz a eso que hoy llamamos ciencia. Miren esta comparación, porque de verdad es la clave de todo. Antes, con el modelo aristotélico, se partía de verdades que nadie cuestionaba para intentar entender la esencia de las cosas. Pero el nuevo modelo, el de Galileo, le dio la vuelta a la tortilla. La autoridad ya no era la que mandaba. Ahora, lo único que importaba era la evidencia. El objetivo ya no era buscar alguna esencia misteriosa, sino entender las relaciones entre las cosas, a través de la observación y, claro, la experimentación. Ojo, esta revolución no pasó de un día para otro, ¿eh? Fue un proceso largo. Empezó por allá en el siglo XIII, con las primeras universidades. Agarró un impulso increíble con Galileo en el siglo XVI, y para el XVII ya se había consolidado una visión totalmente nueva. La naturaleza ya no era un misterio divino, sino un sistema ordenado que podíamos llegar a entender con nuestra propia razón. Así que el punto de quiebre es este. La nueva regla del juego era que cualquier idea sobre cómo funciona el mundo tenía que verse las caras con la evidencia. Los hechos se convirtieron en el árbitro final. Y claro, con esta nueva regla, hacía falta un manual, un método para jugar este nuevo juego. Y el primer intento de crear este manual para hacer ciencia fue el llamado método inductivo. La idea era bastante intuitiva. Construir el conocimiento desde los cimientos, ladrillo por ladrillo, a partir de lo que veíamos y experimentábamos directamente. La lógica parece perfecta, ¿no? A ver, observas un hecho, luego otro y otro y otro más. Si vemos que un trozo de cobre, uno de hierro y uno de estaño se expanden con el calor, y repetimos esto un montón de veces, pues parece totalmente lógico llegar a una ley universal. Todos los metales se dilatan con el calor. O sea, pasamos de casos particulares a una regla general. Y por un buen tiempo, este método pareció ser la respuesta a todo. Era sistemático, se basaba en la evidencia. ¿Qué podía salir mal? Parecía perfecto. Pero, como en las buenas historias, aquí es donde viene el giro en la trama. Este método tenía una falla lógica fundamental. Y aquí es donde la historia da un vuelco tremendo, gracias a un filósofo que vio esa grieta en los cimientos del método inductivo y cambió para siempre cómo entendemos qué es la ciencia. Este es el famoso problema. Uno puede pasarse la vida entera observando cisnes,
Y si todos y cada uno de los que ve son blancos, pues la tentación de decir todos los cisnes son blancos es enorme. Pero lógicamente no hay ninguna garantía. Es imposible observar a todos los cisnes que existen, que existieron o que existirán. Siempre, siempre queda la posibilidad de que en algún lugar haya uno que no hemos visto. Y aquí está la genialidad de Karl Popper. Se dio cuenta de que, aunque 1000 o 1.000.000 de observaciones no pueden probar que una teoría 100% verdadera, una sola observación que la contradiga, la derrumba por completo. Solo hace falta un cisne negro. Este simple hecho, esta idea, lo cambió absolutamente. A partir de esta revelación, Popper propuso un manual de juego completamente nuevo. La meta ya no era probar que teníamos razón, sino todo lo contrario, intentar activamente demostrar que estábamos equivocados. A esto se le llamó falsacionismo. Esto es fascinante. Para Popper, una idea no es científica porque suena bien o porque tengamos mucha evidencia a su favor. No, es científica si es falsable. ¿Y qué significa eso? Que la teoría tiene que hacer una predicción audaz, una afirmación específica sobre el mundo, una que se arriesga a estar equivocada. Tiene que poner el pellejo en juego, por así decirlo. Entonces, el proceso científico ahora se ve así. En lugar de estar acumulando confirmaciones, uno propone una hipótesis atrevida. Y luego, en vez de protegerla, hace todo lo posible por tumbarla, por encontrar ese cisne negro. Si la teoría sobrevive a todos los intentos de refutarla, no decimos que es verdadera, sino que está corroborada. Es la mejor explicación que tenemos, al menos hasta que aparezca una mejor, o hasta que finalmente aparezca un cisne negro. Y esto nos lleva a una conclusión que es en realidad muy profunda. La ciencia no es una búsqueda de la verdad absoluta, de esa verdad con mayúsculas. Es más bien un viaje para ir eliminando errores, un proceso constante para estar un poquito menos equivocados hoy de lo que estábamos ayer. Es, en el fondo, un gran ejercicio de humildad. Y esto nos deja ver por qué la ciencia es tan potente. No es un libro de hechos sagrados e intocables, sino un proceso dinámico que se va corrigiendo a sí mismo. La fuerza de una teoría como la relatividad de Einstein no está en que alguien la probó y ya, sino en que ha resistido un siglo de intentos por encontrarle fallas. Y este pensamiento crítico, escéptico, es lo que nos protege del dogma y lo que nos empuja a seguir descubriendo. Así que la próxima vez que escuchemos a alguien hablar de creer en la ciencia, vale la pena detenerse a pensar qué significa eso realmente. Quizás no se trata de creer en un conjunto de hechos como si fuera un acto de fe. Quizás se trata de confiar en un proceso, en un método de cuestionamiento riguroso que, a través del ensayo y el error, nos va acercando cada vez más a una comprensión más clara del mundo que nos rodea.